Muy buenas tardes, y hoy me atrevo a felicitar a todos. Estamos celebrando el día de San Ildefonso, patrón de Toledo. Y nosotros nos metemos ya hoy en la segunda escuela de oración y número 14 de este año 2021. Hoy vamos a ver un número al final, nada más, y por eso quiero centrar y recordar dónde estamos. Cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica, y esta cuarta parte tiene dos secciones. Estamos viendo la primera sección, la oración en la vida cristiana. Aquella primera clase en la que partíamos con esa afirmación: ¿qué es la oración? En palabras de Santa Teresita de Jesús: para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada al cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como en la alegría. Y el catecismo se centra en esta parte introductoria en hacernos ver aquello de la oración como don, la oración como alianza y la oración como comunión. Muy bien, pues el primer capítulo de esta sección tiene 3 artículos. La revelación de la oración. Primer artículo ya hemos visto en el Antiguo Testamento. El segundo artículo lo estamos viendo en la plenitud de los tiempos. Nos quedaría el tercer artículo, en el tiempo de la Iglesia. Si recordamos, en el Antiguo Testamento vimos unas personas entrañables que nos enseñaban a orar: Abraham, Jacob, Moisés, la oración del rey David, la de Elías, los profetas, los salmos, etcétera, etcétera. En la segunda parte, que ahora estamos, en la plenitud de los tiempos, este artículo 2 nos ha intentado hacer comprender la oración de Jesús a través de lo que sus testigos dicen en el Evangelio. ¿Qué hemos aprendido? Jesús ora. Estamos ahora, Jesús nos enseña a orar, y en la última escuela don Francisco pues nos lo explicaba como Jesús a sus amigos, todo en parábolas. Y finalmente hoy vamos a ver cómo Jesús escucha la oración, es decir, escucha tu oración, mi oración, escucha nuestra oración. ¿Por qué? Porque sencillamente el que se acerca con confianza, con fe, a pedir al Señor, Él le responde. Cristo Jesús es todo para nosotros, también en nuestra vida de oración. Al final comentará don Francisco un texto de San Agustín con una expresión iluminante que encontramos también en el Catecismo. Jesús ora por nosotros como sacerdote nuestro, ora en nosotros como cabeza nuestra. A Él se dirige nuestra oración como al Dios nuestro. Y es por eso, y en la segunda escuela lo recordaba, es por eso que el cristiano que ora, el cristiano que reza, nada teme. Se encomienda al Señor con la luz del Espíritu Santo, que es el que nos enseña a rezar y que es además el que ora en nosotros. El mismo Espíritu, maestro de oración, nos enseña el camino de la oración y el camino en la oración. Por tanto, queridos amigos, no dudemos de que Jesús escucha la oración que le dirigimos, porque la prueba es que la escuchó durante el tiempo que estuvo con nosotros. Luego, la mejor forma para saber si nos escucha es estudiar si nos escuchó durante su ministerio entre nosotros. Hay cantidad de citas bíblicas en la palabra, que algunas hoy comentará don Francisco, y alguna que tenemos muy reciente también en la liturgia de la palabra. Se acerca el leproso: si quieres puedes, quiero, queda limpio. O la hija de Jairo, o la hemorraísa, o el pasaje de la cananea. Cantidad de curaciones o intervenciones de Jesús a petición humilde de aquel que se acerca con confianza a Jesús y a su corazón misericordioso. Cerraremos este capítulo en la próxima escuela de oración con el tema apasionante y clave y modelo de María, para luego ya adentrarnos en el capítulo 3. Atentos, escuchamos y aprendemos. Bienvenidos.
Pues mirando a Jesús, que está aquí presente en la Eucaristía, después de esta síntesis que ha hecho tan clara y profunda el delegado episcopal de espiritualidad, hemos situado también junto a Cristo expuesto en el Santísimo, en este día de San Ildefonso, patrono de Toledo, hemos puesto un icono moderno de San José, con el cual introducimos ya también en nuestra escuela diocesana este santo de tanta categoría que el Papa Francisco, con motivo del 150 aniversario de su proclamación como custodio de la Iglesia, podríamos decir, como que nos enseña también a cuidar la Iglesia, pues San José le pedimos, San José del Evangelio, que nos ayude en nuestra escuela diocesana de oración y en nuestra Iglesia a vivir también cuidando y custodiando a lo que el Señor nos encomienda, custodiar nuestras parroquias, custodiar nuestras familias, custodiar nuestro seminario, custodiar nuestra Iglesia, en una palabra. Desde esta realidad hoy vamos a dedicar solo un número, el 2616, es decir, Jesús escucha la oración. No he querido pasar porque vendrían después 3 números más dedicados a la oración de la Virgen María. Primero porque es verdad que podemos dedicar perfectamente también una sesión de estas catequesis, de estas reflexiones, totalmente a la Virgen, que puede ser el próximo sábado, sino también porque es tan rico este texto del 2616 que al final se presta para hacer otra vez una lección divina, que de vez en cuando estoy haciendo. ¿Por qué? Porque el objetivo de esta escuela diocesana es aprender a orar orando. Teorías sobre la oración, pues hay muchas. Libros sobre la oración, pues tenemos bastantes. Pero nosotros queremos tener esta realidad de que queremos aprender a orar orando. Aquello que tantas veces recuerdo de San Juan Bosco, cómo enseñas a la gente a orar. Y dice, a los chicos a orar, ¿cómo les enseñas? Dice, pues yo le tiro a nadar, se aprende nadando. Pues como yo le tiro al chico a la piscina y que nade, le tiro al agua. Pues lo mismo ocurre en nuestra vida. ¿Cómo aprender a estar en sintonía con Cristo? ¿Cómo se aprende a orar? Pues poniéndose delante del Señor y aprendiendo cada día a orar y sabiendo que en la oración día a día Él nos va enseñando a decir papá, con gemidos inefables, como le llamaba Jesús precisamente también a San José en su vida, en la vida de Nazaret. Por tanto, mirad, hago también como una síntesis de todo lo que hemos dicho hasta ahora sobre la oración cristiana para mirar a Jesús en la Eucaristía, que le escucha nuestra oración. Mirad, podíamos poner como título en estos momentos de introducción al número 2616, no se puede orar primero si no tenemos y caemos cuenta en la presencia del Señor. El Catecismo también ha puesto como ejemplo precioso aquel campesino que oraba en Ars. En la iglesia el santo cura de Ars descubre a un campesino que ora y le dice, ¿y tú cómo rezas? ¿Qué haces? Y le dijo el campesino al santo cura de Ars, le dio una lección magnífica de la oración. Yo le miro y él me mira. Primero, no hay oración si no hay caer en la cuenta de la presencia del Señor. Segundo, no hay oración sin Espíritu Santo. No hay oración, porque el Espíritu Santo viene en nuestra debilidad y el Espíritu Santo ora en nosotros con gemidos inefables. Por tanto, no hay oración sin Espíritu Santo. Tercero, no hay oración cristiana sin palabra de Dios, sin lección divina. Dicen los santos padres, y lo cita también el Catecismo, cuando yo oro, pregunto e interrogo a Dios y Dios me contesta con su palabra. Cuando yo leo la palabra de Dios, Dios me contesta con su palabra. He repetido mucho esa frase de Jean Lafrance, que me encanta, este autor belga, que él decía que la palabra de Dios es una carta de amor que Dios nos dirige a cada uno como respuesta a todos nuestros interrogantes. Si tú cada día recibieses una carta sellada, cerrada, y supieses que viene de la persona más importante de tu vida,
Estoy seguro que estarías deseando abrirla ya desde el amanecer para ver qué te quiere decir el Señor ese día. Por eso el profeta dice, cuando encontraba palabras tuyas las devoraba, tus palabras eran mi gozo y mi alegría, Señor de los ejércitos. Tampoco se puede tener una oración cristiana, tampoco se puede tener si no meditamos. La meditación, lo que hacía la Virgen. María meditaba, guardaba todas las cosas en su corazón. Solo quien guarda las cosas en su corazón y las ve desde Dios puede digerir los sufrimientos y problemas de la vida. Hay problemas y sufrimientos en nuestra vida que solo se digieren pasando muchas horas meditando delante del Señor. Después viene la oración, que es el diálogo, el coloquio. Lo explicaba muy bien Jesús, porque hemos visto cantidad de hombres de Dios que dialogaban con Dios cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Elías. No hay oración tampoco sin contemplación. No hay oración cristiana si no hay contemplación. ¿Y qué es la contemplación? Estar con el Señor de corazón a corazón, de cara a cara con el Señor. Eso es la contemplación, abrir los ojos, asombrarse ante tanto amor. Como los niños cuando ven algo grande, abren. Pues eso es la contemplación. Y los 3 puntos últimos, que son también esenciales en toda oración cristiana, es lo que hemos recibido y hemos comentado en los Salmos. No hay oración sin alabanza, sin acción de gracias. No hay oración sin petición, porque somos pobres delante de Dios, y no hay oración sin humildad que pide perdón. Esto es esencialmente, porque luego la oración te llevará a la vida. No hay oración sin vida. No es bueno el cristiano que se queda en su, como decía Santa Teresa, en su capilla, lo bien que estoy, lo a gusto que estoy, y luego no salgo a la vida. No, la vida hay que salir. Santa Teresa de Jesús, que era maestra de oración y que la estamos siguiendo mucho en nuestra escuela diocesana de oración, ella tiene 2 máximas magistrales en la oración cristiana. Primera, decía ella, hermanas, que entre los pucheros está Dios, que encontremos también a Dios en la cocina, en la calle, en la vida, en la biblioteca, en el internet, en todo. Tenemos que encontrar al Dios de la vida. Y la segunda clave, que es fantástica, aquellas religiosas que se tenían, dice ella, muy melancólicas y no querían salir de la capilla para no perder, decía ella, su fervor. Hermanas, salid a la calle y demostrar vuestra vida de oración en la caridad, en la vida con las hermanas. Bueno, pues ya hemos tenido casi como una especie de ingredientes de la paella de la oración cristiana. Creo que se nos va quedando poco a poco porque la repetimos mucho. Caer en la cuenta de la presencia del Señor, invocar al Espíritu Santo, palabra de Dios, meditación, oración, contemplación, darle gracias, actitud de perdón y de humildad y de necesidad. Los pobres solamente oran de corazón, los pobres, que son los que tienen el corazón abierto a Dios. Ahora sí ya podemos entrar de lleno en el 2616. Terminaré con una pequeña lección divina del capítulo 7 de Lucas, como una mujer pide a Jesús. Y esto os tengo que confesar con toda humildad, que me cambió mucho a mí mi vida de oración, esto que dice este texto, fijaros. Mira que yo he hablado de oración, creo que tengo cerca de 100 libros sobre la oración. Pues cuando yo leí este capítulo, 2616, me ayudó muchísimo en mi oración personal. Porque fijaros, nunca había oído yo que a Dios se le puede hablar con la palabra, con el pensamiento, claro, con el silencio incluso lo había oído hablar, los silencios de San José, los silencios de María, pero nunca había oído que se podía orar también con los gestos, como esta mujer, es decir, con el gesto de arrojarse con lágrimas a los pies de Jesús, de presentar su pobreza, de un frasco que se habla, de perfume que se abre. Es decir, podemos orar con los gestos también. A veces una persona que está delante de sí y pone sus manos abiertas o se pone de rodillas. Ahora estoy leyendo yo un libro, he leído muchas veces, de Etty Hillesum, que me hace un bien inmenso esta mujer. Son ahí para mí como 4 mujeres grandes en la historia del siglo XX, algunas santas como Edith Stein, por cierto, todas en torno a la guerra mundial. Edith Stein
fantástica, muere en el campo de concentración de Auschwitz y de judía se hace católica y termina siendo carmelita descalza en un Carmelo de Colonia y después al final va a Holanda donde la matan, la llevan al campo de concentración de Auschwitz. Luego me encanta también en ese tiempo, que todo lo habéis leído, el diario de Ana Frank, judía. Nosotros que estamos ahora pensando el tiempo que estamos confinados, esta mujer está más de 2 años confinada. No veía nada más que a través de una buhardilla al cielo. Otra mujer grande. Era ella, las 4 muy religiosas, pero esta era judía. La otra que me encanta y que me ha hecho muchísimo bien siempre es esta, Eti Ejisun. Os aconsejo que la leáis. Es, por cierto, la mujer que cita el Papa Benedicto XVI cuando presenta su renuncia como Papa y da el paso. Y curiosamente va a citar a esta mujer, Eti Ejisun. Yo ya digo, la conocí hace muchos años, que había leído hace muchos años, aunque sus escritos se publican en el 1981. Y Eti Ejisun dice que probablemente viene a decir que solo los místicos podrán subsistir en el mundo que vivimos, a campos de concentración como subsiste ella, a guerras, a sufrimiento, los místicos. Dice, a veces veo que mi corazón está lleno de piedras, pero quito esas piedras y descubro en esas piedras, descubro también que dentro, en las raíces, está Dios en mi vida y en mi corazón. Y la otra es Simone Weil también, que no se llega a bautizar, pero también judía, y también explica en momentos complicados y desde un planteamiento radical, político, de izquierda, ella sin embargo también llega a plantearse y vivir como Eti Ejisun, que curiosamente casi todas viven el Evangelio. Solamente es verdad que está canonizada y solamente tiene la santidad oficial, por supuesto, Edith Stein, Sor Benedicta de la Cruz, pero también estas mujeres se acercaron a Dios. Y Eti Ejisun habla mucho de esto, ¿no? Que a veces nuestro corazón está lleno como de piedras. Y eso es la vida espiritual, ir quitando piedras para que no se desfigure el rostro del Señor. Por eso, ¿qué dice este número sobre la oración? Cómo Jesús escucha la oración. Podríamos decir que todo el Evangelio se escucha. Shema Israel, escucha Israel. Salomón le pide a Dios un corazón que escuche. Y toda la vida del Señor es una escucha. Y toda nuestra vida. Solo los que escuchan a Dios, que nos habla en su palabra, podrán encontrar plenamente el sentido y la paz en su vida. Por eso es tan importante escuchar. Dice, la oración a Jesús ya ha sido escuchada por Él durante su ministerio a través de los signos que anticipan el poder de su muerte y de la resurrección. Jesús nos escucha siempre. Os he contado muchas veces lo que me contaba una religiosa, con mucha gracia ella, en un colegio de niñas, era el colegio de religiosas, y esta niña pues le decía cada 2 por 3 a la religiosa, porque a mí Jesús me dice, hermana, que tengo que hacer esto y que tengo que ser buena, porque a mí Jesús me dice, hermana, iba la hermanita, me está diciendo Jesús, y ya la hermana estaba hartita, dice, pues chica, a ti te dice muchas cosas Jesús, dile a Jesús que me diga algo a mí, que a mí no me dice nada. Se le queda a la niña mirando. Pues es raro, hermana, porque cuando uno se pone a escuchar a Jesús, cantidad de cosas que te dicen. Se quedó, menuda lección le dio la niña. Pues es raro, hermana, porque cuando uno se pone a escuchar a Jesús, Jesús escucha la oración de fe expresada en palabras, y lo explicaba bien, muy bonito también Jesús cuando hacía la síntesis. Por ejemplo, el leproso que se le hace poco, si quieres, puedes limpiarme. Mirad, aquí hay algo muy importante en la vida de oración y en la vida cristiana. Progresamos muy poco porque el Señor nos respeta mucho. Hay gente porque dice, tantos años luchando contra mi carácter, con mi forma de ser, luchando por conseguir esta virtud, para tener más fe, más esperanza, más caridad, para ser más pobre, más casto, más obediente, para tener más actitudes de Jesús. ¿Y por qué progreso tan poco en la vida espiritual? Porque el Señor me respeta mucho, si quieres. Pero Jesús
al leproso le dice, no voy a hacer nada sin contar contigo. Hombre, Señor, ¿qué va a querer un leproso? ¿Qué va a querer un paralítico? Pues curarse. Sí, pero quiere que se lo pidamos. Él no hará nada sin contar contigo. Eso lo decía San Agustín. El que te creó sin contar contigo, ni te salvará ni te santificará sin contar contigo. Y por eso a veces progresamos tan poco en la vida espiritual, porque nos respeta muchísimo. Es curioso, ¿no? Por eso progresamos a veces tan poco. El leproso, Jairo, precioso texto también, la cananea, la mujer que toca a Jesús, pero escucha, claro que la escucha el Señor. Y a veces parece como que no le hace ni caso, la escucha el Señor al final. Qué grande es tu fe, mujer, ¿cómo no va a escuchar el Señor? El buen ladrón, que sería todo lo bueno que fuese, pero era ladrón, por lo tanto era pecador. Y hasta en último momento le roba el corazón a Dios. Es curioso que un apóstol, Judas, acaba muriendo como un ladrón. Y un ladrón, por mirar a Jesús en la oración, aunque sea en la cruz, acaba robándole el corazón y muriendo apóstol, santo. Tú y yo hemos hecho muchas cosas malas, pero este no ha hecho nada malo. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino, evangeliza. Por eso tiene razón Benedicto XVI y el Papa Francisco, se lo digo mucho a los sacerdotes, a las religiosas, que no vais a la oración para después evangelizar, para hacer pastoral, para preparar una homilía, que ya orar es pastoral, es una homilía, es santidad. No hace falta esperar, es ya la realidad. Si esto no lo tenemos claro, es que la oración ya es para nosotros y para cada uno de nosotros es lo mejor que podemos. Por eso, y ahora viene, hasta ahora, ¿qué nos ha dicho este número tan precioso que para mí digo que me marcó mucho? Porque, bien, Dios te habla y te escucha a través de tu palabra. Bueno, pues como todos, a mí me dice, voy por la calle y me habla una persona y la escucho. Oiga usted, escucho. Mira que tengo necesidad de esto, lo escucho. Dios escucha nuestras palabras, escucha a Israel. Quiero un corazón que escuche, le pidió Salomón. La mejor petición que podemos hacer en la oración, Señor, dame un corazón que escuche, te escuche a ti, que escuche a mis hermanos. Todos los que estamos aquí hemos tenido la experiencia de gente que nos ha dicho, mire usted, la confesión con usted ha sido la mejor confesión de mi vida. Y tú le has dicho, si no te he dicho nada. Por eso, porque ha habido alguien que me ha escuchado hasta el final. O gente que te ha dicho, qué conversación más hermosa tuve contigo, pero no te he dicho nada, porque me dejaste hablar hasta el final. Por tanto, todos sabemos que Jesús escucha nuestras palabras, hasta ahí nada de particular. Segundo, nuestros silencios. Esto ya es otra cosa. Pero esto también es novedad en el catecismo de la Iglesia Católica. Por eso hemos ido a elegir para nuestra escuela diocesana de espiritualidad el mejor de los comentarios que se puede haber. Porque el Señor escucha también nuestro silencio. ¿Y dónde están los silencios que Jesús escucha? Pues, por ejemplo, dice los que portan al paralítico. No dicen nada. Pero el Señor escucha ese silencio. La hemorroísa que toca su vestido. Dice, Señor, ¿quién te ha tocado? Pues estamos aquí, esto es como el metro, si estamos todos aquí apretujados delante, sí, pero ha habido alguien que me ha tocado con fe, que ha tocado buscando en mí la fuerza que sale de Dios en mi persona, ¿no? No es lo mismo. Por lo tanto, los portadores del paralítico, la hemorroísa, las lágrimas y el perfume de la pecadora, que es lo que yo voy a comentar, los signos. Porque la pecadora no hay ni una palabra, no dice nada. Ella se mete allí en una jauría de mastines, que son los fariseos, porque quiere agradecer a Jesús, como lo vamos a ver después, todo lo que el Señor ha hecho por ella. Quiere agradecer, quiere darle gracias por ello, de una manera preciosa. Quiere agradecer, porque es propio del que ama agradecer, es propio del que ama agradecer. Quiere agradecer, no quiere otra cosa, ¿no? Más que agradecer. Por eso el Señor escucha las lágrimas, el perfume,
los brazos abiertos, toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Todo eso lo escucha el Señor. La petición apremiante de los ciegos, ten piedad de nosotros, hijo de David. Hijo de David, ten compasión de mí. El Señor también escucha. Escucha también nuestro silencio hecho gesto, hecho pobreza. Se conmueve ante nuestra pobreza. Y de hecho, también ante la petición humilde, probablemente, y ha salido muchas veces en nuestra escuela diocesana de oración, la oración Jesús, hijo de David, Jesús, ten compasión de mí, es una de las oraciones que ha hecho, por ejemplo, de Oriente, la oración más significativa, como nosotros el rosario. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y la Iglesia reza con esas palabras. ¿Cuándo reza la Iglesia? Pues en el principio de la misa, Kyrie eleison, Christi eleison, Kyrie eleison, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, porque no se puede orar más que desde nuestra propia realidad. Y nuestra realidad es que somos pecadores. Si no, tenemos el problema de la anterior catequesis. Nos ponemos a orar como justos, como hace el fariseo, a poner verde a los demás, porque no son como yo doy el diezmo, y dice que esa oración no la escuchó Jesús. Jesús escucha la oración, pero no escucha la oración, no es que no la escuche, es que el que lo hace, el que lo dice, no quiere escuchar. No es que Jesús no escuche. Es como cuando tú le quieres a una persona decir algo y se te va de pronto. Espera, se te va, no me quieres escuchar. A veces le hemos dicho a mucha gente que tú no me quieres escuchar. Pues no, pues ya está, pues dímelo. La petición apremiante de los ciegos, ten piedad de nosotros, hijo de David, o hijo de David, Jesús, ten compasión de mí, ha sido recogida en la tradición de la oración de Jesús. Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Señor, ten piedad de mí, pecador. Sanando enfermedades o perdonando pecados, Jesús siempre responde a la plegaria del que suplica con fe. Esto es impresionante, siempre escucha. Ve en paz, tu fe te ha salvado. ¿Por qué hablo yo tanto del corazón de Jesús, de la humanidad de Jesús? Porque mirad, no hay ninguna oración cristiana hecha a la Trinidad, al Padre, si no se hace a través de la humanidad del corazón de Cristo. ¿Por qué? Porque en la Trinidad ya hay una humanidad. Y esa humanidad es la que escucha los latidos y vive en Dios mis sentimientos y mi corazón. Es muy importante que nosotros pensemos que sustancial y esencialmente en la oración cristiana es que hay imágenes, hay personas, las tres personas de la Trinidad. Yo no me relaciono con una pared ni con un vacío, sino me relaciono con alguien. Incluso cuando llego a la altura mística más grande, Santa Teresa de Jesús lo dice, no desaparece la humanidad, porque yo no dejo de ser humano, hombre o mujer, yo no dejo de ser humano. Y Él no deja de ser Trinidad, no se deja de ser Dios, tres personas, pero amando con un corazón humano. Esto significa mi oración. Por eso yo no me relaciono pues con alguien, una persona ahí con una abstracción, me siento perdido allí en la... Mire usted, si es que la oración cristiana siempre es unión de personas, unión de corazones. Es decir, pues es como cuando tú abrazas a tu padre o abrazas a tu madre o abrazas a un amigo, no desaparece cada uno. Incluso aunque sea el abrazo íntimo de los esposos, por ejemplo, no desaparece tu propio ser, aunque estemos unidos de una manera total y absoluta. Eso significa la oración cristiana. Yo no dejo nunca de ser humano. Por eso es tan importante descubrir esa humanidad. Y por eso el Señor dice, ve en paz, tu fe te ha salvado. Vete en paz, tu fe te ha salvado. En este sentido tenemos que descubrir que el Señor siempre ha escuchado nuestra oración. Por eso, para terminar esta parte y antes de pasar, porque también es muy importante en nuestra escuela diocesana de oración los testimonios, los que cantan, que es una auténtica maravilla, como luego introducirá también Jesús, y los testimonios, porque son hombres y mujeres que nos dicen desde su realidad de sacerdote, de laico, de familia, de su trabajo, cómo se puede rezar en la vida. Es muy importante que se puede rezar en la vida.
No solo la oración es para los curas o para las religiosas o para los frailes o para los cartujos o los benedictinos. La oración es para todos los cristianos, para todos los que quieran vivir a Jesucristo y vivir por Cristo con Él y en Él. Pues el texto que cita San Agustín resume admirablemente las tres dimensiones de la oración de Jesús. Dice, primero cita en latín, orat pro nobis ut sacerdos noster, orat in nobis ut caprum nostrum, oratur a nobis ut Deus noster. La traducción está ahí después y es muy sencilla, dice preciosamente, ora por nosotros como sacerdote nuestro, ora en nosotros como cabeza nuestra. A Él se dirige nuestra oración como a Dios nuestro. Reconozcamos, por tanto, en Él nuestras voces y la voz de Él en nosotros. Fijaros que es precioso este texto de San Agustín, porque está resumido cómo Jesús escucha nuestra oración y es la última que pone en estas características que nos ha explicado de la oración en Cristo, el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, ora por nosotros como sacerdote nuestro, ora por nosotros y ora en nosotros como cabeza nuestra. Nosotros está también la inhabitación trinitaria. Cristiano, cuando ha descubierto la oración, ha descubierto que no está nunca solo. Decía San Bernardo, nunca está la persona menos solo que cuando está a solas con Dios. Pues una vez que hemos visto esta precioso número 2716 y nos prepara para el próximo, que será, si Dios quiere, la oración de la Virgen María, como hago no siempre, pero algunas veces voy a hacer una lección divina, una lectura de la palabra de Dios comentada en las claves que vamos aprendiendo, porque decíamos que no hay oración cristiana si no hay lectura de la palabra de Dios. Precisamente este domingo vamos a celebrar el Domingo de la Palabra de Dios, una jornada que instituyó el Papa Francisco, que le quiere dar cada vez más fuerza y que es impresionante descubrir en nuestra propia vida esa palabra de Dios. Por lo tanto, vamos a hacer una lección de la palabra de Dios y meditarla mientras que la vamos leyendo, y después, mientras que nos cantan un cántico y nos dan testimonio, después haremos también la oración, que es diálogo, es canto, es alabanza, y por último nos quedamos abiertos los ojos de asombro, extasiados ante la belleza de Dios en la Eucaristía, ante un Dios que se hace carne, que se hace hombre, para que el hombre no esté nunca solo, para que descubramos que existe un corazón que late detrás de nuestra vida. El texto es Lucas 7. ¿Os habéis fijado que os dije al principio, cuando empecé a comentar estas tres claves, que era sobre Jesucristo? Jesucristo ora, Jesucristo, he visto que he orado, Jesucristo nos enseña a orar y Jesucristo nos escucha en nuestra oración. Pues esas tres cosas aparecen en este texto. Por eso quiero comentarlo como síntesis ya del texto que hemos leído. El texto es Lucas 7, que os decía yo que era algo así como, ¿os acordáis? Que era como una especie de enciclopedia de la oración, estos capítulos de San Lucas, una pequeña enciclopedia de la oración cristiana. Dice, cuando Jesús terminó de hablar, hacia la gente entró en Cafarnaum y dice, continúa, un fariseo, estoy leyendo Juan 7:36, podéis seguirlo los que queráis, podéis coger el texto de la Biblia, un fariseo que hemos dicho en la anterior catequesis que es los que nunca llegaron al corazón de Dios en su oración. ¿Por qué? Pues porque no escuchan ni a Dios ni a los hermanos. El fariseo es el hombre de la exterioridad, el que tiene el corazón endurecido. Un fariseo le rogó que comiera con él. Jesús entró en la casa del fariseo y se puso a la mesa. Había en el pueblo una mujer pecadora pública. Al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro de perfume y poniéndose detrás a los pies de él comenzó a llorar. ¡Qué gesto de las lágrimas! Gesto impresionante. Yo por eso digo, cuando leí este texto del catecismo me impresionó, porque yo nunca había oído, que es verdad, que se puede orar con lágrimas. Se puede orar
a los pies de Jesús. Eti Ellusun decía mucho de rodillas, cuando ella aprendió a orar de rodillas, que dice, cuando tenía una profunda emoción con Dios, le entraban ganas de arrodillarse ante el misterio, de rodillas. Y eso que ella, por su tradición judía, no era una postura que ora el judío. El judío no ora nunca de rodillas. Sin embargo, ella le entraba un inmenso deseo de orar de rodillas. Entonces, tenemos la primera clave. El fariseo no tiene ninguna actitud de ternura con Jesús. Ninguna. No ora con ningún gesto. No acoge. Mirad, perdonad que a veces pueda ser cansino. La oración y la vida del fariseo es una religión sin corazón. Es una oración sin corazón. Es una oración sin ternura. Por eso Jesús se lo va a echar en cara. Acabamos de llegar aquí y ¿qué ha sido lo que yo he hecho? He entrado en tu casa, me tenías que dar el beso de la paz, no me lo has dado. Me tendrías que lavar los pies, no me lo has lavado. Y ahora te pones a mirar a esta mujer que ha irrumpido porque quiere agradecerme. Primera actitud de la oración, quiero darte gracias. Seguramente esta mujer habría escuchado hablar a Jesús. No dice que sea la Magdalena, algunas tradiciones la han identificado con ella, pero no dice que sea la Magdalena. Es una mujer pecadora, conocida en el pueblo, pero ella tiene la ternura y el amor y la valentía. Se acerca a Jesús. Fíjate, meterse en un contexto tan de tanta masculinidad, podríamos decir, como es el mundo judío. No podía estar una mujer, y mucho menos en medio, y mucho menos que alguien se dirigiese en público a ella y que la defendiese. Pues todo eso lo hace Jesús. Todo eso lo hace Jesús. Con sus lágrimas le humedecía los pies y con los cabellos de su cabeza se los secaba. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y ahora viene como reza siempre el fariseo, que lo veíamos el sábado pasado. El fariseo siempre juzga. Siempre juzga sin corazón. Es una religión sin corazón. Es la exterioridad. No cambia el corazón, no cambia. No tiene los sentimientos de Cristo. Mirad, el fariseo que le había invitado a ver la escena se decía para sí, si este fuese profeta, está juzgando a Jesús. Fíjate, primero juzga a Jesús, después juzga a la mujer, después juzga a todo el mundo. Es tremendo esto. ¿Cómo este hombre va a estar cerca de Dios? Usted no ha entendido que su corazón no está con Dios, porque para que el corazón esté en el Señor tiene que estar esponjado y ofrecer todo eso. A esta mujer todo le ayuda en su oración. La acción de gracias, la ternura, el cabello, el perfume, el no tener miedo, la valentía. Y viendo Jesús le va a corregir. Esta para mí es una de las pruebas más hermosas de cómo corrige el Señor. Casi nadie sabemos corregir. A veces corregimos mal y hacemos siempre mucha herida en las personas que las corregimos. Pero Jesús es el que mejor sabe corregir, porque le va a corregir al fariseo. Le puede haber dicho, ven para acá, pecador, fariseo, sinvergüenza, Esther, que eres una persona que no tiene... Vete a andar aquí si no tienes entrañas de misericordia. No, me va a poner un ejemplo y otro va a quedar claro, ¿no? Le dice, Simón, tengo algo que decirte. Él respondió, di maestro. Fíjate, le sigue considerando maestro, lo cual es hipócrita, porque le ha dicho que de maestro nada. Di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, uno debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagar, al final le perdona a los 2. ¿Cuál de los 2 crees tú que amará más? Hombre, pues aquel que le ha perdonado más, eso está claro. Si yo solamente le debo 1 euro a esta persona, me lo perdona, pues está bien, pero si me perdona igual que le debía 1 millón de euros, pues al 1 millón de euros sigue que la ha perdonado, pues sigue que la amará. Y le dice Jesús, has juzgado bien. Fíjate qué bueno es el Señor, nunca nos rechaza. Pero ahora viene a decirle el Señor y termino las claves de la oración cristiana, las claves. He llegado en tu casa, tú por ejemplo, y tú, por supuesto, no has tenido conmigo ningún detalle. ¿Por qué no has tenido ningún? Primero, para orar tienes que abrir los ojos y contemplar a Dios y a los hermanos. ¿Ves a esta mujer? Porque no la has visto. No la has visto siquiera. ¿Ves a esta mujer?
Y ahora sería cuando la miraría. ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no me diste el agua para los pies. Ella ha lavado mis lágrimas, con sus lágrimas ha verdaderamente limpiado todos mis pies. Ella ha hecho este gesto de ternura y de amor que se comentará siempre. Tú no me has dado un beso. Ella ha llenado con su caricia, con su ternura y con sus besos mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Ella ha ungido mis pies con perfume. Mirad, todos estos son gestos que el Señor nunca olvida en nuestra oración. Si dice el Señor que no olvidará nunca ni un vaso de agua que demos con amor, Él no olvidará ningún gesto que hagamos con amor. Aquí está explicado en este texto tan hermoso lo que significa la oración cristiana. El Señor escucha nuestras palabras, escucha nuestros silencios, escucha nuestros gestos, escucha nuestra ternura, escucha nuestra pobreza. Después de haber leído y meditado la palabra de Dios con esta canción, cada uno de nosotros hace un momento de oración. Lección divina, meditatio, ahora viene la oración y después, con el testimonio de una vida, entraremos en la contemplación aquí y en la vida. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Con todo mi corazón te adoro, Señor. Con todo mi corazón te adoro, Señor. Con todo mi corazón te adoro, Señor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Qué bien se está aquí en tu presencia. Qué bien se está aquí en tu presencia y qué bien, como decía don Francisco, cuando sabemos que Él nos escucha si nos acercamos a Él. El testimonio de esta tarde es una persona que hacía muchos años que no la veía y sin embargo
muy querida por mí y toda su familia. Sagrario Camunias Sánchez, hija de Honorato y Francisca, nacida en Madridejos. Desde su matrimonio hace casi 35 años vive en Consuegra. Acabamos de celebrar en Madridejos el día de San Sebastián, patrón de la villa, y ese día y esa noche antes le llaman allí en Madridejos el Día del Ojo. Llegó Jesús y le echó el ojo y se quedó en el Sagrario. Jesús y Sagrario forman este matrimonio donde son padres de 3 hijos, Diego, Dani y Eva. Eva, sabemos todos, que murió hace casi 4 años. Estos días va a ser abuela por segunda vez. Colabora en la parroquia de Consuegra, donde viven en diversos ámbitos, especialmente como catequista. Pertenece al grupo de la adoración perpetua y al grupo de oración de madres. Sagra, sobre todo, es e intenta ser una buena madre y busca servir a Dios en los demás. Me acuerdo mucho, Sagra, de toda tu familia y sobre todo de un detalle, las manos de tu madre, que se fueron gastando y desgastando para que tú y tus hermanos, tu familia, ahora todos estéis aquí. Buenas tardes. Bueno, pues muy buena presentación la que ha hecho don Jesús, pero bueno, tengo que decir que tampoco siempre he estado tan cerquita del Señor como tenía que estar. En mis años de adolescencia y de juventud y luego ya cuando me casé, pues la verdad es que pues estaba un poco alejada, que sí, era una católica, pero como veo ahora, pues más bien de cumplimiento, porque iba a misa, trataba de cumplir los mandamientos, pero no conocía a Jesús y no me había interesado tampoco le veía como un Dios lejano. Y pues eso, cuando sí que hacía falta pedirle cosas, pues sí que se las pedía, pero bueno. Pero hace 11 o 12 años una amiga me invitó a acudir a la formación, a la escuela de formación que había en Consuegra, en la parroquia, y ahí fue donde yo empecé a conocer al Señor. Bueno, más bien, pues empecé a saber lo que Él me quería a mí, a pesar de mis defectos, a pesar de todas las veces que le había fallado, pues Él me quería. Y ya empecé a participar en la parroquia, hice una peregrinación a Santiago, que igual me llenó mucho y me cambió mucho la vida, porque sí que es verdad, cuando vine de Santiago pues ya empecé a ir a misa diariamente y a vivir la Eucaristía, porque hasta entonces no la había vivido. Iba a misa, pero no me llenaba, lo hacía como no escuchaba bien la palabra de Dios, aunque comulgaba pues no sentía al Señor en mí, y a partir de entonces pues sí que empecé ya pues a sentir al Señor. Recuerdo que muchas veces comulgaba y la canción esta de quiero ser coge Señor, rompe mi barro y hazme un vaso nuevo. Pues esa canción me impresionaba mucho y me hacía llorar muchas veces en la comunión. Y bueno, pues así poco a poco pues el Señor se fue metiendo en mí, y en el 2016 pues se inauguró la capilla de adoración perpetua y me hice adoradora nocturna. Iba de 2 a 4 de la mañana, los martes y jueves, porque al principio no había para completar las horas y tuvimos que doblar a algunas personas y bueno, me empecé a doblar. Y la verdad es que eso sí que fue una bendición. Me encantaba ir, me encantaba ponerme allí delante del Señor y me encantaba estar con Él en la soledad de la noche, en el silencio de la noche, y eso, una experiencia maravillosa, que la recuerdo y lo sigo haciendo ahora porque está cerrado, pero lo echo mucho de menos. Y luego en el 2017 pues también se hizo un proyecto que llevaba mucho tiempo pensándolo en Consuegra, la oración de madres, y el Señor quiso que justo el día 7 de marzo pues empezáramos con nuestra oración de madres. Nos juntamos un grupito de madres y vino Piluca, que es la coordinadora de aquí de Toledo de la oración de madres, y la madre que estábamos era José Manuel, que estuvo con nosotros como sacerdote. Y igual ese día pues la verdad es que me encantó la oración de madres, sentí una paz. Cuando salí contentísima, bueno, como todas las demás madres. Y hay un momento en la oración de madres pues que le ponemos, el Señor estaba allí en la capilla del despacho parroquial, estaba allí como en la Eucaristía, en el sagrario, y le dejamos allí pues a nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestros hijos,
un sacerdote que apadrinamos y a nuestros hijados. Y ese momento es muy especial en todas las oraciones, porque aunque llevamos ya 4 años, vamos a hacer 4 años que llevamos con ella, pues siempre es un momento súper especial, en el que tú le dices al Señor pues todo lo que tú tienes en tu corazón, los anhelos que tienes con tus hijos, los problemas que tienes, y le dejas allí pues para que Él lo recoja y lo haga suyo y lo trate de arreglar como Él vaya pudiendo. Y entonces pues eso fue el martes, el día 7, y el día 10 mi hija se iba a Gredos a una excursión, una ruta nocturna por Gredos, que iban a ver la luna, que en esa fecha pues iba a estar, no sé cómo la llaman, pero bueno, que iban a ver la luna. Y bueno, pues se iba el viernes y se cayó a una zanja que había y bueno, pues se deslizó a un acuífero y se murió. Y entonces, pues bueno, pues a mí, yo cuando me enteré, pues la verdad es que, bueno, pues eso el dolor que se siente en el alma no se puede escribir con palabras. Pero yo siempre, pues el Señor me acompañó en esos momentos, dándome mucha paz y poniéndome en el lugar de los demás. No mirando yo mi dolor y mirando el dolor de mi marido, de sus tíos, de sus primos, de sus hermanos, de sus amigos, de los chicos que estaban allí con ella ese día, que el miedo que tuvieron que pasar. Y pues eso, que aunque tienes ese dolor y las lágrimas y el dolor, pero siempre con mucha paz, que me venía del Señor. Y yo estaba deseando de llegar allí a verla, porque no sabía si nos iban a dejar de verla, ¿no? Porque al principio solo nos dijeron que había tenido un accidente, pero no sabíamos lo que había pasado. Luego ya nos fuimos entrando después. Y no sabíamos si nos iban a dejar de verla, no nos iban a dejar verla. Y luego al final pues sí que nos dejaron. Y yo la verdad es que estaba deseando de verla, porque yo algunas veces pues al Señor le pedía que si en algún momento se tenía que llevar a alguno de mis hijos, pues que le diera el tiempo suficiente para poder experimentar su amor y verle y que le pidieran perdón de todos sus pecados. Y sabía que la cara de mi hija pues me iba a decir, sí, vamos, yo estaba segura que el Señor me lo iba a conceder, pero bueno, quería verla pues para ver la cara que llevaba ella y ya está. Y estuvimos allí todo el día en Ávila, porque hasta las 5 no nos dejaron de pasar a verla, y cuando la vi, pues la verdad es que sí, que bueno, mi hermano está ahí que también la vio, pues ella iba con una cara de paz, de calma, de no haber sufrido. Y es raro porque, claro, ella se cayó y luego después se deslizó y se murió congelada. Entonces, pues, pienso que ese sufrimiento, el susto que ella llevaría y todo eso, pues, lo tenía que reflejar en la cara. Y sin embargo, pues ella iba con mucha paz. Y pues eso, que como decía don Francisco, el Señor siempre nos escucha. Y Él hace las cosas, pues, como rezamos en el libro de oración de las madres. El Señor nos quiere y quiere a nuestros hijos más que a nosotras mismas. Y tenemos que rezar pues, para entender la voluntad del Señor y no nuestra voluntad, sino la voluntad del Señor. Y luego, pues todo... A ver, tengo que agradecer también mucho por todas las oraciones que se han hecho desde ese día. Yo sé que desde el minuto cero pues se pusieron a rezar muchas personas por mi hija, lo primero para que se la salvara y luego por todos nosotros. Y todo eso pues se nota un montón, porque la paz y la tranquilidad en cada día es... A ver, como digo yo, aunque nada es igual, pero todo vuelve a estar bien. Nada es igual porque siempre está ella, su silla vacía y no lo podemos ver, no podemos dar un abrazo. Pero bueno, pues seguimos rodando. Como ha dicho Francisco, tengo un nieto y voy a tener ahora otra niña, una nieta, y seguimos rodando por la vida. Y ya está, y siempre confiando en el Señor y todo en sus manos y lo que Él quiera. Y agradecer mucho a toda la gente, a toda la madre de oración, a toda la gente de Consuegra, a todas las congregaciones que se pusieron a rezar ese día por nosotros, a todos los sacerdotes que celebraron misa por mi hija. Pues a todo, porque todas esas oraciones se nota pues en eso, en la tranquilidad que te da, en la paz que te da, aunque haya días muy malos y de mucho dolor y muchas lágrimas, pero bueno, como digo yo he aprendido a reír y a llorar al mismo tiempo. Así que
todo eso, que siempre confiando en el Señor, todo hay que dejarle a Él que vaya haciendo las cosas y confiar en Él y saber que algún día pues nos reuniremos con mi hija allí donde esté. Así que muchas gracias. Mis alegrías y mis tristezas, lo que tengo y lo que soy. Toma mis sueños y mis anhelos, todo te lo entrego, Dios. Todo es tuyo, todo es tuyo. Haz lo que quieras de mí. Todo es tuyo, todo es tuyo. Jesús, yo confío en ti. Nos quedamos mirando a Jesucristo con este testimonio impresionante de una persona que vive la fe en los acontecimientos tan duros y difíciles, pero también todo es gracia para los que aman a Dios, como dice la Escritura. Miramos a Jesús en estos momentos y también recordamos la experiencia que ella ha contado de qué importante es la adoración perpetua, la adoración nocturna, la oración de madres, los grupos de oración. Potenciemos todo esto en nuestras parroquias, los rezos de laudes, vísperas, cuando se hacen a veces en distintas capillas. Que vivamos siempre el gozo y la alegría de quien ha conocido el amor. Y también preciosos los cantos de estas dos hermanas nuestras que vienen de consuegra y que nos han demostrado también cómo se ora preciosamente con los cantos también. Orar y cantar y orar forma parte del corazón que se siente vivo en su relación con Dios. Miremos al Señor, miremos al amor de los amores.